amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas una semana más a Mirando el Horizonte. Hoy tengo un programa muy especial y es gracias al invitado, Jorge Zuluaga. Es un físico y hablo con él sobre lo que es un tokamak. Seguramente hayáis leído hace escasamente mes y medio titulares, diario y la prensa y todos los sitios. China enciende su sol artificial. Así que hablo con él sobre qué es esto, qué es este sol artificial que China encendió, cómo se produce, cómo se genera, cómo funciona, qué futuro nos va a traer este tipo de energía que es sacada por fusión nuclear, y hablamos con él sobre este tema. Sin más, os dejo con la entrevista porque lo interesante es escucharlo a él. Así que espero que, seguro que sí, disfrutéis mucho y estar atentos porque merece la pena escucharlo. Es una persona valiente, dice las cosas como las piensa y hoy día eso no es fácil de conseguir. Os dejo con la entrevista. Hola, muy buenas, Jorge. Me alegra un montón de saludarte. Hola Francisco, me alegra también saludarte a ti y a los Lo que nos escuchen. primero, darte las gracias por tu tiempo. Sé que eres una persona que está muy ocupada, muy solicitada y la verdad que solamente puedo darte las gracias tanto por las facilidades que me has dado desde que me puse contigo en contacto desde la primera vez y ha sido todo, vamos, un placer y seguro que vamos a disfrutar muchísimo escuchándote a ti hoy. Muchas gracias Francisco de nuevo y bueno, no, me alegra también estar contigo conversando de cosas tan Sí. interesantes. Bueno, quien no te conozca, eres físico en la Universidad de Antioquia. Tengo que decir que eres la primera persona que conozco a la que han bautizado con su nombre un meteorito, si no me equivoco. Eh, bueno, sí, exacto. Sí, de pronto soy la primera persona, muchos, digamos, españoles también y personas en el mundo. Hay alrededor de 13.000, mentiras, se acerca ya a los 20.000 asteroides que Sí, tienen nombres propios de personas o ciudades. tú Y estás bueno, ahí yo en estoy esa en esa lista. lista. Y eso Eso fue, es vamos, tuvo que correcto. ser toda una alegría, ¿no? Y un reconocimiento también por tu trabajo, imagino, ¿no? Por supuesto, yo acostumbro siempre decir que nada más, digamos, constante que los Sí. nombres en astronomía. Me refiero a que los nombres de las estrellas, los objetos, digamos, que hay en el cielo, se preservan por siglos. Así que tener el honor, digamos, de que uno de esos objetos tenga tu nombre, pues es un regalazo que. Normal. Bueno, eres un conferenciante muy reconocido, llenas auditorios y has realizado diversos estudios que han sido relevantes y además de gran importancia, publicados en sitios prestigiosos. Eres reconocido y respetado por la comunidad científica y eso la verdad que tiene mucho mérito en un mundo que se basa en hipótesis, ¿verdad? Hay muchas, son teorías y todo y hay que lanzarse bastante también a la piscina y es difícil conseguir un reconocimiento también importante, ¿no? Y estar ahí siempre. Sí, correcto. Gracias por esas palabras y bueno, hay que tener también un poco de que hay que como o hacer oídos sordos a la intuición que le dice a uno, no te atrevas a decir eso, no te atrevas a publicar esas cosas. Si uno hace oídos sordos o tiene la personalidad como para no escuchar, a veces resultan cosas, pues resulta el reconocimiento o a veces también resulta, digamos, Sí, la burla, ¿cierto? Tienes que arriesgarte para hacer grandes bueno, por cosas, ahora te has arriesgado, te ha salido bien la jugada por ahora siempre. Y seguro que también afortunadamente. porque aparte de que también detrás hay un trabajo que está contrastado y está y por eso tienes también todos esos reconocimientos, ¿no? Y se te da como un científico, digamos, respetable, como hemos dicho antes.
¿Y nos puedes contar un poquito, no sé si se puede decir algo, en qué estás ahora inmerso, qué estás ahora trabajando? Pues hombre, Francisco, yo soy profesor en la Universidad de Antioquia, donde tenemos un pregrado de astronomía. Es el único pregrado que hay, pues aquí en digamos, en el norte de Sudamérica. Los únicos pregrados de astronomía que hay en Sudamérica están en Brasil y en Chile. Y por la misma razón, y por eso hago esta presentación, trabajo en muchos temas al mismo tiempo, Claro. porque tengo estudiantes del pregrado que necesitan orientación en muchos temas. Entonces yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando con mi línea principal son los y Sí. la búsqueda de vida en el universo, la búsqueda de lugares que tengan condiciones para la vida. También estoy trabajando con asteroides peligrosos, asteroides que amenazan a la Tierra, Sí. cómo predecir la probabilidad de las regiones donde nos pueden llegar. Y en astrobiología también estoy haciendo un trabajo con estudiantes para evaluar la habitabilidad de los planetas, es decir, determinar qué tan aptos son para la vida, inclusive con aplicaciones a la Tierra, que Hmm. es increíble, pero no todos los lugares de la Tierra son realmente habitables. Y lo peor, de cara al cambio global, es posible que muchos lugares de la Tierra se vuelvan Sí, inhabitables. la verdad que estamos en un momento un poco, ahora mismo, como se dice, tiempo de inflexión, ¿no? O hacemos algo ya o yo creo que estamos jugando mucho, mucho, mucho con los límites, ¿verdad? Eso es correcto. Así es. Bueno, la verdad que contigo podríamos hablar de millones de cosas, entonces, eso yo ya lo sabía. Por eso también tenía muchísima ilusión en estar contigo este rato. Pero hoy venimos para hablar concretamente, ya que ahora está un poco de moda y se ha puesto ahí también, hay mucho ruido de fondo, que se parece que hay mucho también como controversia sobre el tema. Es que China pues ha inaugurado, ¿no? Ha activado ese llamado sol artificial, ¿no? Y se encuentra en la ciudad de Chengdu, a sureste del país, que alcanza los 150 millones de grados Celsius, si no me equivoco, ¿no? Sí, eso es correcto. Así que, bueno, esto es llamado... Yo te voy a dar lo que yo he leído cuando he buscado qué es, y la verdad que te tengo que reconocer que me quedé prácticamente igual. Y creo que prácticamente todo el mundo, o la mayoría que leemos, nos quedamos igual. Así que dije, bueno, vamos a buscar y di contigo. Alguien que nos pueda dar luz sobre esto. Aquí lo que yo leí fue, el sol artificial es lo que los ingenieros llaman un tokamak. Una máquina diseñada para aprovechar la energía de la fusión. Funciona como una cámara de vacío en forma de anillo, en la que mediante calor y presión extrema el gas se convierte en plasma y se inicia la fusión, con la que se pretende conseguir la energía, ¿no? Para distribuirla. Esto no solamente se está trabajando en China, sino en Francia, ¿no? También hay una que se dice que va a ser el más grande del mundo, que se espera que esté operativo para 2025, llamado ITER, otro proyecto también de investigación sobre la fusión. Esto, ¿cómo no lo, al menos a mí, para que yo lo pueda entender, que si yo lo entiendo, seguro que lo entiende todo el mundo? ¿Cómo funciona? Bueno, Francisco y todos, para ponerlo en pocas palabras, hay que decir lo siguiente, hay mucha energía, mucha energía escondida en la materia de la que está el océano, etcétera. Para extraer esa energía se pueden utilizar dos mecanismos. El primer mecanismo es el que usamos normalmente, que son reacciones químicas. Ajá. Entonces, cuando respiramos, cuando quemamos el gas en la cocina, ¿cierto? Ahí estamos usando reacciones De químicas. Y acuerdo. el segundo mecanismo son reacciones nucleares, o sea, modificaciones de los núcleos, del corazón de los átomos. Hay dos tipos de modificaciones. Una es romper átomos, que es lo que hacen los reactores normales nucleares que operan en todo el mundo, incluyendo naturalmente en España. Seguramente Sí. vamos a hablar un poco de eso. Y hay un segundo tipo de modificaciones que es juntar núcleos, que es el tipo de cosas que ocurren en los tokamaks.
Entonces, ¿qué sucede? Básicamente, estos reactores nucleares que se están encendiendo ahora o que están haciendo pruebas de manera cada vez más frecuente, son reactores en los que se juntan núcleos atómicos. Al hacerlo, se libera una inmensa cantidad de energía que puede, pero todavía no lo hemos hecho, aprovecharse como calor para hacer las cosas que hacemos con las otras fuentes De de acuerdo. energía, como lo es la quema de combustibles, la quema de carbón o la fisión nuclear. ¿Cuál es el problema? El problema es que para poder juntar núcleos atómicos se necesita altísimas temperaturas. Y la razón es una cosa que seguramente muchos de ustedes recuerdan, y es que el corazón de los átomos como un todo, son partículas que llamamos Ajá. neutras, que significa que son neutras, que no son atraídas, que no son modificadas, no son atraídas por la electricidad, no son modificadas por la electricidad, el átomo Sí. completo. Pero si tú desvistes un átomo, le quitas los electrones que están en la parte Sí. externa y dejas solo el núcleo, ese núcleo es Ajá. eléctrico. ¿Y eso qué significa? Resulta que tiene una carga eléctrica y por la misma razón repele a otras cosas que sean como él. Entonces los núcleos atómicos se De repelen entre acuerdo. sí. Así que para poder unir dos núcleos atómicos necesitas, como en un choque de carros, necesitas que vayan a mucha velocidad y que se junten. Y la velocidad para los átomos está relacionada con lo que para nosotros llamamos temperatura. Por eso se necesitan Tanto. tanta temperatura para poder De producir la acuerdo. fusión. Y esto, o sea, ¿cómo se puede mantener una cosa que llega a esa temperatura tan exagerada? ¿Cómo se puede mantener estable? ¿Cómo es posible que eso no... ¿Cómo es posible que Correcto. eso se mantenga ahí, en esa cámara? Porque es una cámara como de vacío, ¿no? Si no me equivoco. Donde se acumula toda esa energía y donde la tenemos ahí. Y está ahí trabajando, socando, lo que como has comentado. ¿Y eso cómo se contiene esa estabilidad? Muy bien. Entonces ahí subimos al siguiente nivel como de precisión. Necesitamos juntar los núcleos. Lo primero que necesitamos son los núcleos. ¿Qué sustancias vamos a utilizar? Vamos a utilizar entonces, en este caso, los núcleos más livianos que existen, que son los de Ajá. hidrógeno. Se utilizan el hidrógeno, que normalmente está en el agua, viene en tres variedades, que es la variedad del hidrógeno normal, le llaman protio, un hidrógeno pesado que llaman deuterio, que existe en muy poquitas cantidades, y hay un hidrógeno aún más pesado que llama tritio. Es el mismo átomo de hidrógeno. Si tú respiraras, bueno, el hidrógeno es Ajá. inoloro, pero digamos cuando se junta por ejemplo, con carbón, produce gases que huelen. Si tú tuvieras un gas que huele con hidrógeno, olería lo mismo si está hecho de protio, deuterio Ya. o tritio. El tritio, ojo con esto, es radioactivo, o sea, no existe Ajá. normalmente en la naturaleza. En los reactores, entonces hay que juntar núcleos de deuterio y de tritio. Entonces, empezamos con los problemas. Eh, Normalmente tú tienes una gran cantidad de núcleos en el aire, por ejemplo. Entonces, juntar deuterio y tritio en el aire es muy difícil porque el deuterio y el tritio se van a encontrar con un Claro. montón de cosas. Entonces, ahí necesitas la primera condición que mencionaste, Ajá. vacío. Necesitamos sacar todos los átomos que no sean deuterio y tritio. Primera cosa, inyectar el deuterio y el tritio. Entonces, imagínate una botella que contiene Sí. deuterio y tritio. A continuación, que es lo que tú estás preguntando, ¿cómo calentamos eso? Entonces tú puedes calentarlo inyectándole calor, no sé, poniéndolo sobre el horno, sobre una hornilla, pero eso no es suficiente porque resulta que el deuterio y el tritio pues tienen electrones. Los tienes que calentar a temperaturas muy elevadas para que los electrones que rodean a los núcleos Mm. se despeguen. Pero ahí viene el siguiente problema. La temperatura a la que tú tienes que elevar, a la que tienes que calentar el deuterio y el tritio para que se para que se desvistan de sus electrones, es de decenas de miles de grados. Estamos hablando de ¿qué? 30.000 grados. Entonces, ninguna Ya. olla te sostiene Claro. ese gas. Entonces, ahí viene el siguiente problema. Todo el experimento que vamos a hacer aquí es un experimento que está por encima de los 10.000. En realidad, como tú lo mencionaste ahorita, llega hasta 150 millones de grados. Ajá. Entonces, necesitas un recipiente en donde puedas meter algo tan caliente. Para eso se utilizan un invento que aquí es una cosa muy bacana aquí. En realidad, los reactores de fusión nuclear fueron inventados en los años 50, en la misma época en la que estaban construyendo ya los primeros reactores de fisión nuclear, Ajá. que son los normales, los que conocemos. Ya se estaban inventando y construyendo los reactores de fusión nuclear. Esto es para que nos hagamos una idea de la complejidad
complejidad del problema que tenemos entre manos cuando hablamos de la fusión nuclear. Llevamos prácticamente 70 años tratando de construirlos y apenas ahora están empezando a despegar. El invento, entonces, el invento de los años 50 es una manera de hacer que haya un hidrógeno muy caliente en un recipiente sin que se queme la olla en la que lo tenemos, es utilizar un campo magnético. Yo me imagino que todos los que nos oyen, y tú obviamente, conocen estos trompitos, han visto esos trompitos, son aparaticos que venden por ahí en lugares de baratijas, que uno los pone a girar y ellos flotan, ¿cierto? Las cosas que tienen campos magnéticos, o en este caso el hidrógeno al que hemos desvestido, flotan los campos magnéticos. Entonces, esta olla que forma el tokamak, que a propósito tokamak, que es el nombre genérico de este diseño, es una sigla en ruso justamente que tiene que ver con el hecho de que tienes un recipiente que utiliza campos magnéticos para hacer que el hidrógeno y el hidrógeno muy caliente no toque las paredes. Eso es lo que significa básicamente tokamak. Ahora, hay muchos problemas con los campos magnéticos porque tú no puedes crear un campo magnético como el de un imán cualquiera, sino que el campo magnético pues tiene que enrollarse sobre sí mismo, porque si estuviera abierto, pues el gas caliente se escaparía. Entonces, por eso es que el diseño de estos reactores es en círculo, o lo que podríamos llamar en dona. Es una dona. El interior de esta casa es una dona, es una olla en forma de dona o de rosquilla, en forma de rosquilla. Con los campos magnéticos, pues entonces tú logras que se mantenga sin tocar las paredes. Y llegamos a la pregunta original, qué pena pues toda esta desviación, pero es para poder llegar entonces al punto, y es ¿cómo calientas y mantienes caliente? Entonces, hay varias maneras. Una de ellas, todos lo hemos vivido, y es que cuando, como el hidrógeno que hay ha perdido los electrones, entonces se vuelve un conductor de la electricidad. A este tipo de gas de hidrógeno o cualquier gas en donde los átomos han perdido los electrones, lo llamamos un plasma. Y los plasmas, como el de los televisores de plasma. En televisores de plasma hay pequeñas unidades de plasma. O en las lámparas fluorescentes hay plasma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú haces pasar una corriente eléctrica a través de un conductor, por ejemplo, todos recordarán los bombillos incandescentes. Bueno, aquí seguramente hay gente muy joven que tal vez no lo recuerde. Cuando tú haces pasar una corriente eléctrica por un conductor, por una sustancia que conduce electricidad, se calienta. Y ese es el primer mecanismo. Tú haces pasar la corriente eléctrica a través de ese gas, de ese plasma, y eso 20 millones de grados. 20 millones de grados. Esa es la temperatura del centro del Sol. Por eso es que hablamos de un sol artificial. Pero ojo, recordemos que la noticia dice que llega hasta 150 millones de grados. Correcto. Entonces hay dos mecanismos adicionales para calentar. El siguiente mecanismo es inyectando partículas de alta energía. Bueno, eso sonó muy rimbombante, muy de física, pero yo me imagino muchos de ustedes entienden. ¿Cuál es la idea? La idea es, vamos a ver si algunos de ustedes también son lo suficientemente viejitos, como decimos aquí en Colombia, para conocer los televisores viejos, los televisores que tenían gran alta. Hoy todos los televisores son delgaditos, pero los televisores viejos eran televisores, llamábamos televisores de tubo. Televisores de tubo, correcto. Eran televisores en donde, digamos, se formaba por electrones que iban formando, que se disparaban contra la pantalla. Bueno, estos televisores, es increíble, eran aceleradores de partículas. Todos tuvimos, bueno, los que tenemos cierta edad, y algunos seguramente tendrán vejestorios en la casa, todos tuvimos un acelerador de partículas en la casa. Y en ese acelerador de partículas, desde la parte de atrás del televisor, se disparan partículas hacia la pantalla. Pues bien, en los tokamaks hay un inyector de partículas que funciona con un mecanismo obviamente mucho más sofisticado, que inyecta partículas y que sube la temperatura. Y el tercer mecanismo es el que le están temiendo hoy todos los conspiranoicos, y es el mecanismo de las ondas de radio. Las ondas de radio pueden calentar. Pero ojo, el plasma, no tu cabeza ni tu cuerpo, el plasma.
Las ondas de radio pueden calentar el plasma. Entonces, normalmente, al lado de un tokamak hay una gigantesca emisora de radio inyectándole ondas de radio hasta alcanzar los 150 millones de grados. Vale, perfecto. Entonces, comparando, vamos a entrar un poco en lo que es. Bueno, antes de nada, lo del llamado sol es llamado sol, pero no es un sol ahí que. Porque hay mucha gente también que está diciendo que hay un sol ahí pequeño, ¿no? Que se han vuelto locos la gente haciendo esto, que dónde vamos, que vamos a salir todos por ahí explotando. No es un sol como tal. Se llama así por la temperatura que llega a alcanzar. Pero no es un sol ahí puesto, ¿no? Definitivamente, definitivamente. No es un sol y como tú dices, a ver, ¿cuáles son las analogías? Lo que pasa es que es muy bonito y suena muy bien en la Claro. prensa y en internet. Las analogías, hay dos analogías. Bueno, digamos tres analogías con el sol. La temperatura, que en realidad ni siquiera es la temperatura del sol. Uno Ya. podría pensar, en los tokamak la temperatura de Betelgeuse, una de las estrellas gigantes de la constelación de Orión. O sea, en realidad la temperatura Claro. es mucho más grande que la del sol. Segunda cosa es que en el interior del tokamak ocurre la fusión nuclear, que es lo que pasa en el centro del sol. Y la tercera analogía es que el interior del tokamak produce energía Ya. por sí mismo, porque después de que tú lo calientas, él empieza a producir energía como lo produce el sol produce Claro. energía por sí mismo. Entonces esas tres analogías hacen que hablemos de un sol, pero solo quiero Sí, sí, darte sí. este dato para No, viene. cerrar esta intervención mía y es, no podemos comparar esto con el sol porque les cuento, dentro del tokamak, en el momento de activo, solo hay un gramito de hidrógeno Claro. en fusión, un gramito de hidrógeno en fusión, así que no se compara con los billones de toneladas de gramos Claro. de hidrógeno que hay en el centro del Correcto. sol. Entonces, y queda genial tener esto claro, porque es que es verdad que supongo que lo habrás escuchado barbaridades con el nombre del sol. La gente se ha vuelto un poco, la parte esta conspiranoica se ha vuelto un poco loca. Entonces, entrando ya un poco lo que es en materia, ya que tenemos todo un poco más claro, ¿qué diferencia hay entre lo que es la fusión nuclear, lo que estamos viendo con los tokamak, y por ejemplo los reactores tipo lo que ocurrió en Chernobyl, Fukushima, que crean tanta controversia y genera tanto miedo y respeto? Porque yo creo que cuando hay mucha confusión también y da mucho miedo, porque como hablamos también lo que es nuclear, se hace ahí como una comparativa a mucha gente, y creo que es bueno, o sería bastante interesante, aclarar las diferencias que hay entre uno y otro, ¿no? Sí, eso es correcto. Digamos que una cosa muy importante con la que yo empezaría es que comparar los reactores de fusión nuclear con los de fisión nuclear, yo diría que es como el equivalente a comparar que una vaca con una Ya, jirafa. Son cosas muy claro. diferentes. Yo quiero que empecemos por ahí. Son cosas muy diferentes. Lo único en lo que coinciden es que aprovechan la energía del núcleo Claro. atómico, pero ya, ¿cierto? Es como otra comparación. Es como la energía almacenada en una Sí, chocolatina y la energía almacenada en la grasa, perdón, la energía almacenada sí, en la gasolina. Piensa, comparar la fusión nuclear y la fisión nuclear es como comparar una ya. chocolatina con gasolina. Son cosas muy diferentes, aunque en el fondo tienen lo mismo. Entonces, recuerden, la idea es muy sencilla y muy básica. En los reactores de fisión nuclear, es que además, como los nombres son Sí, tan parecidos, todo el claro, mundo dice, no, no hay diferencia sino por una letra. claro. En en los reactores de fisión nuclear eh, eh, se Sí, parten núcleos, ¿correcto? En los reactores de fusión nuclear se unen núcleos. Esa es, digamos, la diferencia central en los dos. Pero hay otras diferencias muy importantes, Francisco y todos. La más importante de todos tiene que ver con los productos, sí. lo que sale de la reacción, porque una cosa que nosotros tenemos que entender, que creo que es uno de los mensajes más importantes de la modernidad a todas las personas que podemos tener información, es que para poder extraer energía de cualquier fuente hay que hacer una modificación de la materia. Mm,
Y es esa modificación de la materia la que nos tiene jodidos. Ya. Jodidos. Aquí decimos pues jodidos, no sé si lo considero una expresión fuerte. Tranquilo. Y es que, bueno, listo. No te preocupes. Para sacar energía de la gasolina, tenemos que convertir la gasolina, extraer, hacer una conversión de materia que produce CO2. Y el CO2 es el que nos tiene jodidos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué es tan diferente en términos de las transformaciones materiales el reactor de fisión nuclear, que son los que existen, y el de fusión? El reactor de fisión nuclear tiene como productos, o en sus transformaciones materiales, sustancias radioactivas. Sustancias radioactivas que pueden ser radioactivas mucho tiempo. Y esas sustancias radioactivas, por ahora, no se pueden utilizar. Así que el combustible quemado de un reactor de fisión nuclear, mucho de ese combustible tiene que almacenarse en lugares muy seguros porque puede ser muy peligroso. En el reactor de fusión nuclear, los productos son agua o los productos son helio, que el helio es para inflar globos, ¿cierto? Los productos son algunos elementos radioactivos, pero son radioactivos por un poco tiempo y desaparecen. Entonces, la principal diferencia es el producto de estos dos reactores. Otra diferencia muy importante, pero súper importante, es el hecho de que un reactor de fisión nuclear produce calor, que es lo que finalmente aprovechamos de los dos reactores, produce calor de forma controlada, pero una vez tú quieres apagar el reactor nuclear, lo logras, pero parcialmente. Los reactores de fisión nuclear, digámoslo así, tienen vida propia. Ellos siguen produciendo energía después de que... Sí. En cambio, un reactor de fusión nuclear, si tú le quitas todas las fuentes externas, que son, les decía, ondas de radio, el beam, el chorro de partículas, las corrientes off, se apaga completamente. Y eso es muy bueno porque puedes tener bajo control el monstruo que produce energía, lo puedes tener bajo control. Claro, entiendo. Entonces, claro, pero, por ejemplo, antes también, para que quede un poco más claro, antes también has comentado que una vez que empiezan a generar energía, se autoalimenta, por así decirlo. Si no me equivoco, ¿no? Entonces, ¿cómo... El reactor de fusión nuclear. Claro, ¿no? Se va retroalimentando el mismo. Ese es un buen punto y perdona pues que te interrumpa para aclararlo. El reactor de fisión nuclear funciona precisamente por ese mecanismo, porque una vez arranca la reacción de fisión nuclear se sostiene. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Eso también pasa con la gasolina o con el gas. Una vez tú prendes un fogón de gas, el calor generado por la quema sigue manteniendo la llama. Bueno, en el caso de los reactores de fusión nuclear, se logra, pero es más difícil, ¿cierto? Y se logra porque durante la fusión nuclear se producen átomos de helio que son muy rápidos. Y esos átomos de helio, ¿dónde se van a producir? Adentro mismo. Entonces, esos mismos átomos de helio chocan con los átomos de hidrógeno y les dan calor. Entonces, efectivamente, la reacción se autosostiene. Pero atención con esto. Pero en realidad, si tú eliminas las fuentes externas de energía, las pérdidas que se producen en la reacción de fusión nuclear, que se producen las paredes, que hay muchas pérdidas por muchas situaciones muy complejas en el diseño del reactor, va a hacer que el reactor se apague. O sea, digamos que cortándole, por así decirlo, cortándole de donde se alimenta, de donde va cogiendo esos impulsos que va para dar calor, él solo se va desactivando porque no tiene ya, digamos, la potencia necesaria para seguir generando esa energía. Eso es correcto, pero es lo básico. Piensen en una llama. ¿Cómo apagas tú una llama? Porque si la llama se autosostiene, entonces tú tienes que empezar a pensar. Por ejemplo, puedes ahogarla, eliminar el oxígeno y se apaga. O puedes empezar a golpearla para que se diluya un poco. En este caso, es las dos cosas. Quitas la fuente de energía externa, pero también necesitas mecanismos y hay mecanismos para apagarlo. Y el resultado es un apagado rápido, un apagado seguro
en el caso de los reactores de fusión. De fusión, sí, estamos hablando, claro, entonces, Claro. se habla también, yo creo que ese tema está ya bastante claro, y se está hablando de que los reactores de fusión nuclear son la energía del futuro, que es la solución del problema energético, como estamos cogiendo recursos precisamente del planeta para poder abastecernos de energía, y que es limpia, que no contamina absolutamente nada. Y eso es así, eso de verdad es, o sea, es tan, digamos, tan bonito todo. Bueno, entonces, ahí hay dos afirmaciones. La afirmación de que la energía de fusión es la energía del futuro y que no produce ningún desecho. Empecemos por el segundo. Sí, Ahí también tenemos que bajarnos, Francisco, y yo sé que vos sos consciente de eso y muchos de los que nos están escuchando, de la nube del no desecho. Eso es, en la física existen unas leyes muy rigurosas que han mostrado digamos, su aplicabilidad en todas, y una de ellas es la segunda ley de la termodinámica. No quiero pues aquí profundizar en la segunda ley, pero cuando quieras hacer un programa completo de la entropía, porque es una cosa muy maravillosa, una cosa maravillosa. Y una cosa que es clara es que es imposible hacer cualquier tipo de transformación energética o aprovechamiento energético sin producir desechos. ya. Adicionalmente, es imposible, no hay manera de no producir desechos. Claro. Lo que uno puede hacer es minimizar los desechos. Ahora, recuerda que hay dos tipos de desechos, energéticos y materiales. Como para poder extraer energía hay que transformar la materia, entonces siempre se producen desechos materiales, materia de la que no se puede extraer energía. Lo que sucede con la energía nuclear es que la cantidad de desechos por kilovatio producido, por kilovatio hora producido, kilovatio hora que es la unidad en la que medimos la energía, es menor en factores digamos, de centenares a las formas convencionales basadas en el carbono de producir energía. Entonces, es falso que la producción de energía por fusión tenga productos de desecho cero. No, siempre van a haber productos de desecho. Por ejemplo, hay una cosa que siempre hay que tener en cuenta, es para fabricar estos grandes reactores se tiene que utilizar energía, se tiene que utilizar materia, tiene que haber minería, Claro. y todo eso tiene un impacto ambiental. Correcto. Entonces, eso hay que incluirlo en la ecuación. Correcto. Correcto. Lo que pasa es que al final, por cada, repito, kilovatio hora generado, la cantidad de impacto es mucho menor. Ya. Bueno, entonces va a haber un impacto, pero va a ser centenares de veces menor que el de la quema de combustibles fósiles. Bueno. Por hacer una comparativa así Sí. burda, una comparativa muy, digamos, muy simple, sería como comparar una bombilla lo que es halógena con una bombilla de bajo consumo, ¿no? Buenísimo, buenísimo, sí. Si ustedes lo recuerdan, por ejemplo, los bombillos incandescentes, yo me acuerdo cuando compramos bombillos incandescentes, hoy se utilizan mucho como para decorar sitios vintage. Sí, totalmente. O si tú te gusta la decoración vintage en tu casa, una bombilla incandescente consumía 100 vatios, Sí, una 100 barbaridad. vatios, y producía la misma cantidad de luz que lo que hoy una bombilla de LED de 10 vatios. Claro. Eso quiere decir que 90 vatios de la bombilla incandescente se iban en calor. Yeah. Entonces, algo parecido pasa en este caso con la energía nuclear. ¿Ibas a comentar algo cuando te... Bueno, y el segundo factor, la segunda afirmación, digamos, muy, muy soñadora que hiciste era que la energía de fusión podría ser la energía del futuro. Yo aquí quisiera que todos entendiéramos que hay dos futuros. Hay un futuro a mediano plazo. Sí. Estamos hablando de las próximas décadas. Sí. Y hay un futuro a largo plazo. Podríamos estar hablando del final de este siglo o el próximo siglo. Sí. Sinceramente, Francisco, con base en la información que yo conozco, yo tampoco pertenezco pues a los proyectos de fusión nuclear que hay en el mundo, pero con base en la información que yo conozco y utilizando mi intuición como científico y como ciudadano, dudo mucho que la fusión nuclear vaya a ser esa solución energética en el mediano plazo. Sí. O sea, estamos hablando de aquí al 2050, yo les aseguro que la cantidad de energía producida por fusión nuclear va a ser muy pequeña comparada con nuestras demandas energéticas. Pero a largo plazo, o sea, estamos hablando finales de este siglo o principios del próximo siglo,
no me cabe la menor duda de que la fusión nuclear va a ser una parte significativa de la producción energética a nivel mundial. Ya. Pero atención con esto, lo que yo sí creo es que a mediano plazo la energía nuclear va a ser una fuente muy importante de solución a los problemas energéticos. Es decir, la energía nuclear en los 30, en los 40, en los 50, la energía nuclear, en este caso la fisión Sí, nuclear, con la que tenemos mucha sí, sí. experiencia, va a ser cada vez más popular. Yo sí predigo eso y creo que con eso sí están de acuerdo muchos expertos. Sí, la verdad que cuando estuve indagando sobre todo esto para poder hablar, tener un poco de idea para poder hablar contigo, por ejemplo, leí que lo de el ITER, lo de Francia, que hasta 2005, que aunque se active en 2025, que bueno, hasta 2055 no llegaría a poder dar algún tipo de energía, lo que es para llegar a las casas, ¿no? A nuestra forma de vivir. Hablando como has comentado, ¿no? Que todavía queda un largo Claro, camino para esto. Y la verdad que claro. lo que has dicho de la energía, de la fisión, es muy interesante. Porque sí es verdad que es que yo creo que no nos queda de otra. Mucho, mucha controversia que haga y por muy mala experiencia que hayamos tenido, porque es verdad que cuando ocurre una, un desastre es un desastre absoluto. Pero es verdad que los ritmos que estamos cogiendo y estamos viendo cómo además países que antes consumían menos se están poniendo también a la orden con el resto de los países. Y creo que no va a quedar otro remedio. Es que no. Si no, cuando queramos llegar a lo que es la fusión, a que el tokamak nos dé a toda la energía, creo que ya no va a haber nada donde pueda No, dar energía, ¿no? no va a haber mundo, Claro. no va a haber mundo que vivir. Yo ahí les recomiendo, yo me imagino que tú conoces a Alfredo García, Sí, le digo. eh, operador nuclear muy popular, un hombre muy popular en redes y bueno, en España, Latinoamérica. Y le recomiendo el libro de Alfredo sobre esto, porque yo creo que una de las cosas, llama, ¿cierto? La energía nuclear salvará al mundo. Una de las cosas que yo creo que podemos hacer es informarnos. Sí, Y esto es muy importante para los ciudadanos del mundo democrático que elegimos a gobernantes. Entre mejor informados estemos de las verdaderas riesgos de las distintas fuentes de energía, más fácil va a ser que no seamos engañados por políticos sí. o que podamos apoyar políticos con agendas realistas de transición energética, porque creo que eso es lo que básicamente tenemos que hacer. El futuro de la energía, personalmente, para mí, es un futuro con una gran componente nuclear. Sí, yo si te parece, desde ahora mismo, si quieres, yo te invito a que próximamente hagamos uno exclusivamente sobre la energía nuclear y cómo puede cambiar, y cómo podemos ir dentro Fantástico, que eso sí es más cercano quizá para lo que es todos nosotros, ¿no? Que lo que es lo que estamos por hablando hoy. supuesto. Retomando el tema de hoy, eh, el tema este del tokamak y demás, esto no hay ninguna posibilidad entonces de que se pueda volver inestable y, por ejemplo, haya una explosión de algún tipo. O siempre hay, evidentemente, siempre está el riesgo, ¿no? Siempre hay un riesgo, por pequeño que sea. Sí, hay una cosa interesante y es la siguiente. Mm, bueno, la inestabilidad, hay una primera cosa que quiero comentar y es que todas estas pruebas que se están haciendo ahora se han anunciado, la de China, que es la que estamos discutiendo, pero también recordarás que el día de Navidad se anunció la de Corea. Sí, eh, y bueno, y ambos China y Corea pertenecen a la colaboración internacional sí, ITER, correcto. que es la que está construyendo el más grande tokamak en Provencia, en Sí, Francia. Ese, como tú lo dijiste ahorita, ese es el tokamak que se va a prender ahora seguramente en el 2025. Todos estos reactores son de investigación solamente. Es increíble, todos son de investigación. O sea, lo que estamos tratando es de diseñar los mejores reactores para producir energía de forma estable, bueno, de forma, digamos, comercial. Entonces, ¿qué es lo que se está investigando en estos reactores? Como tú lo dijiste ahorita, la estabilidad de la fusión. hmm, Y porque es que resulta que los reactores que se han investigado desde el año 50 solo se logran prender
a lo sumo un segundo. Ya, Un claro. segundo. El último récord que fue el récord de los coreanos el 24 de diciembre fueron 20 segundos. 20 segunditos prendido. Y ITER en 2025 aspira a llegar a 1000 segundos. Bueno, que son 20 segundos, pues es menos de un minuto. Y ya 1000 segundos, estamos hablando de una cosa que ronda los 20 minutos. 20 minutos prendido el reactor. Entonces, lo que está investigando ahí son los que llaman la estabilidad del plasma. Resulta que, yo no sé si todos ustedes han visto estas imágenes espectaculares del Sol, que tiene llamaradas que Sí, salen por cierto, prominencias. Es que los plasmas son relativamente inestables o pueden tener inestabilidades que hacen que partes del plasma se salgan de la región donde están correcto. contenidos. Recuerden que esta botella con campos magnéticos contiene. Y cuando ese plasma se sale, primero se pierde energía que apaga el reactor y también daña partes del reactor. Entonces, por eso es tan difícil. Ahora bien, ¿qué sucede si el plasma se vuelve muy inestable? Nada, lo que Se sucede es que se apaga. apaga. El reactor termina apagándose. Recuerden que es un gramo de hidrógeno, pero no hay ningún riesgo de que ocurra una gran explosión. O sea, porque esa otra que, no, que digamos, a través de esta labor que tú estás haciendo, Francisco, de divulgar, es una de las cosas que tenemos que aclararle a todas las personas. No hay ninguna posibilidad de que ocurran explosiones Sí, nucleares ni en las centrales nucleares normales, ni en las de sí, fusión nuclear. Es que una explosión de una bomba nuclear se produce cuando tú realizas estas mismas reacciones, pero de forma absolutamente indiscriminada y claro. descontrolada. Eso, Claro, o pero sea, un reactor, en todo, la- todo está bajo control. claro, para provocar una explosión nuclear, como comenta, lo que se busca es todo lo contrario, que no sea estable, ¿no? Estamos Exacto, buscando exacto. precisamente para poder producir que explote y que sea un desastre. En este caso está es todo. Pero ojo, pero ojo, va más allá de la estabilidad. Va más allá de la estabilidad, en el sentido de que el tipo de reacciones que ocurren en una bomba nuclear son muy distintas. Bueno, son distintas a las que ocurren en un reactor nuclear. Es decir, por ejemplo, en un reactor de fusión nuclear, sí, hay reacción de deuterio y de tritio o deuterio con deuterio a una temperatura inmensa, pero además hay reacciones de fisión nuclear, ¿cierto? Como las que hay en las bombas de fisión nuclear. Y en las bombas de fisión nuclear, adicionalmente, tú tienes una reacción que llamamos una reacción en cadena descontrolada, completamente descontrolada, Claro, que nunca vas a tener en un reactor de fisión. claro, Otro factor importante, los reactores en las bombas nucleares necesitas una cantidad de material nuclear que supera lo que llaman la masa crítica. sí, Nunca vas a tener tú una cantidad de masa crítica en un reactor de fisión nuclear. Entonces, las explosiones que nosotros hemos visto en el pasado, por ejemplo, la explosión que ocurrió en Chernobyl, que es la más famosa, fue una explosión de vapor de agua. ajá, sí, Esa explosión que ocurrió fue una explosión de sí, vapor de agua. Lo que pasa es que el diseño del reactor era tal que la explosión sacó material radioactivo del interior y ese fue el sí, peligro, pero no fue una explosión nuclear. Lo mismo puede pasar en un reactor de fusión. Pueden haber explosiones porque si tú ves el diseño del reactor, está rodeado de tanques de helio líquido, está rodeado de tanques de litio, ahí están las bobinas que producen la radiofrecuencia. Obvio que en estos lugares pueden haber incendios, pueden haber explosiones, pero nunca será una explosión ya. nuclear. Es más, les digo lo siguiente, hay centrales de carbón, centrales de petróleo y de gasolina que han explotado con más energía Que, que una explosión. Ah, ustedes vieron la explosión en Beirut. claro, La por explosión en ejemplo, Beirut no fue, es verdad, no fue con totalmente, nuclear. Exacto. totalmente, fue hace unos meses. La verdad que sí. O Claro. sea, me ha gustado mucho que hayas aclarado el tema de que está encendido durante un segundo, escasos. Porque es verdad que lo que parece ser que tú lees un poco la prensa y lees un poco cómo se ha explicado todo esto. Y parece que en China lo encendieron y ahí sigue. Y es verdad.
Ah, ahí sigue el sol Y artificial de China. es bueno que aclares que no, que eso no. Están unos segundos todavía porque todavía no se consigue precisamente, ¿no? Que consiga estar tanto tiempo activo, ¿no? Y a nivel social, este tipo de energía, cuando digamos ya se pueda empezar a lo que es distribuir, ¿no? Y empecemos a vivir con este tipo de energía, si alguna vez se consigue. ¿Crees que a nivel social puede ser bueno o esto va a hacer los países ricos van a ser los que van a coger todavía más diferencia con estos países, digamos, tercermundistas y que están más que yo no sé por qué pienso más por lo primero que estos países que en lugar de una igualdad o un poder avanzar todos juntos ante una energía prácticamente limpia y demás, pero claro, esto también para poder crearlo son millones y millones de euros, de dólares o el dinero que quieran. Entonces creo que, no sé si tú cómo lo ves. Muy buen punto, Francisco. Yo creo que es una preocupación que es la preocupación moral más importante de nuestro siglo y es si todos los avances van a estar muy mal distribuidos y eso va a producir pues más desigualdad a nivel mundial. Yo pienso que a la par con digamos, a la que avanzan los desarrollos tecnológicos como estos, también avanza el entendimiento y la conciencia de que las desigualdades lo único que hacen es producir Sí, problemas. ¿Qué me refiero con eso? Imaginémonos que Francia, este consorcio de países del primer mundo, logran hacer operativo un reactor de fusión nuclear en sí. Europa en la década de los 40 o de los 50 y empiezan a producir energía limpia en los sentidos que vimos ahorita. Ajá. Mientras que en Brasil y en Sudamérica seguimos produciendo energía, digamos, con carbón, hidroeléctricas, y todavía habrán hidroeléctricas porque el agua podría acabarse en Sudamérica por la desertificación del cambio Ajá. climático, y etcétera. Es decir, allá seguimos produciendo energía de la misma manera. ¿Cuál es el problema? El problema es que ustedes que viven en Europa y todos digamos, que viven en el primer mundo se van a dar cuenta de que no hicieron nada. Están produciendo energía limpia en Claro, un lugar, pero en otro lugar se sigue produciendo energía sucia. Entonces, eso es lo que yo creo que cada vez es más notable. El entendimiento en la correcto. conexión, de que estamos conectados, de que podemos tener fronteras entre países políticas, pero la atmósfera no tiene fronteras. Los gases son gases que se respiran también en Europa, o se respiran en China, o se respiran en Estados Ajá. Unidos. Ahora bien, pero económicamente las cosas sí tienen que ser graduales. Es claro que China, Estados Unidos, Europa son las fuentes más grandes de gases de invernadero por el nivel precisamente de desarrollo industrial. Entonces, Correcto. lo primero que tenemos que hacer es apagar esas fuentes. Tal vez Colombia no representa sino una fracción muy pequeña. Si Sí, Colombia por un tiempo sigue utilizando hidroeléctricas, no va a impactar todo el mundo tanto como si China lo sigue haciendo. sí, sí. Entonces, lo que yo sí veo es un desarrollo gradual en donde primero se tienen que apagar las fuentes de CO2 grandes de los países industrializados y después, si queremos hacer algo, tenemos que también apagar las demás. Claro. Ahora, cierro con esto. Para llegar a ese punto, para llegar a que en Colombia haya un tokamak, sí necesitamos que la tecnología se vuelva más asequible, Claro. porque es que los cálculos ahora es que el tokamak del ITER, que es de investigación, va costando ya alrededor de los estimativos digamos, bajos, dan 25.000 millones de euros, Madre mía. que esos son casi 3 veces lo que costó el LHC, Claro. ¿cierto? Entonces, obviamente ningún país en Barbaridad. días de desarrollo, ni siquiera Brasil, tendría plata para costearse un tokamak. Una. Pero estando con los reactores de fisión, reactores pequeños, Sí, más baratos, que pueden utilizar todos. claro, o sea, yo te he querido lanzar esta cuestión porque ya que vamos, estamos un poco hablando de energía, ¿no? Y de los países que están empezando ahora a coger, digamos, empezar a su economía subir. Lo estamos viendo, es que es una cosa
que estamos viendo con la energía limpia, con la energía de molinos de viento, con la energía eólica, Eólica, con toda la historia, con sol, todo esto, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, cómo países que están empezando ahora a empezar a coger desarrollo industrial tampoco están teniendo facilidades para precisamente coger este tipo de energía. Entonces, claro, por eso he lanzado lo que es esta cuestión. Porque es que quizá a lo mejor correcto. tampoco interesa tanto que haya esa igualdad a nivel mundial, siendo una auténtica pena. Y viendo cómo, al fin y al cabo, pues ahí vamos, ¿no? Haciendo lo que podemos. Y ojalá. Perdona, Sí, sí, ibas a hacer una analogía, la analogía con la vacuna. sí, La vacuna contra el coronavirus. De nada sirve que se vacunen todo Estados Unidos si no se vacuna todo México, correcto. por ejemplo. Porque es que, otra vez, las fronteras hoy en día son muy permeables. Sí, sí, Entonces, efectivamente, repito, tenemos que avanzar juntos, correcto. parejos, con vacunas y con todo lo que implique cosas que se puedan regar. Ya no podemos pensar en un mundo en donde podemos encerrarnos nuestro país a Correcto. volvernos los mejores, sabiendo que afuera están mal, De ya no se hecho, puede. vamos, como has dicho, tenemos el ejemplo clarísimo con lo que es el COVID en sí, como una cosa que empezó en un lado del mundo, está todo el mundo, todo el planeta entero con el mismo problema, porque el mundo hoy día, la que es la humanidad, no hay fronteras ya, y evidentemente todo lo que un lado afecta directamente a lo que es la otra parte. Y a nivel de contaminación, cosas que se mueven, pues muchísimo más. Así que ojalá Correcto. donde este pensamiento también lo llegue a tener la gente que son los que deciden todo esto, que es lo que, que es lo que hace falta. Y volviendo al tema, o sea, ¿tú crees que en el futuro este, como hemos hablado, o sea, el, cómo se puede, por ejemplo, España en un futuro, cuántos reactores o cuántas tokamak serían necesarios para abastecer España entera? Por ejemplo. Ese es un buen, esa es una buena pregunta, un buen cálculo. Entonces vamos a transportarnos en un futuro Sí, ideal en donde ya hay tokamaks o ya se pueden construir sí, tokamaks, por ejemplo, que produzcan del orden de un gigavatio de potencia sostenida, que es más o menos la potencia también de reactores de fisión nuclear actuales. Normalmente eso está más por debajo del gigavatio. Y lo único que tendríamos que tener en cuenta es cuál es el consumo, digamos, total. Yo creo haber visto que España consume normalmente algo del orden de unos 50 gigavatios digamos, permanentes. El gigavatio es una unidad sí, permanente, o sea, de cuánto se está, en este momento está prendida España, cuánto está consumiendo. Entonces, un cálculo ahí, abuelo de pájaro, podría significar si toda la matriz energética, que es el nombre que le da, pues, como a todas las fuentes de energía, fuera de fusión, se necesitarían 50 tokamaks para alimentar a la España claro, del correcto, 2021. correcto. Obviamente, como nos tenemos que proyectar a la España del 2050 o el 2080, tenemos que pensar en cómo es el crecimiento en el consumo energético. Pero yo sí creo que la cifra no es muy distinta de esa. Se van a necesitar decenas de tokamaks en un país como España para alimentar de energía al país. Obviamente, sabemos que en esa época van a haber otros elementos en Sí, la sí, sí, matriz energética española, incluyendo, por ejemplo, sí, reactores de fisión nuclear de cuarta o de quinta generación, que yo creo que van a ser los que van a promover en el 2080 en España. Pero bueno, ya hablaremos de los sí, de reactores de eso. cuarta y quinta generación Claro, en otro video. claro, quería, por ejemplo, España es un país pequeñito, no es un país muy grande, y estaba hablando que necesitaríamos unos 50 de más o menos. O sea, la inversión económica es también una auténtica barbaridad, teniendo en cuenta lo que hemos hablado antes. Por eso, todo esto, claro, porque parece ser que me gusta, quería de todos estos temas, dejarlo un poco así, tocarlo un poco, porque parece ser que ya dentro de 5 o 10 años vamos a estar todo el mundo con este tipo de energía y esto va a hacer. Claro, y quería dejar claro que no, que esto es un camino muy largo, que es una inversión muy larga y que la gente esté un poco tranquila también con lo que es con todo eso, ¿no?
con ese tema. Correcto. Ahí yo quisiera también dar un mensaje importante, Francisco, y es que normalmente nosotros estamos en una posición como ciudadanos de esperar a que nos provean la Sí, energía, correcto. Pero resulta que hay un problema muy grande y ustedes lo viven en España más que aquí en Colombia y los gringos en Estados Unidos lo viven más que en España. sí, Y es que en este momento, por cada Francisco que hay en España, cada Francisco que hay en España puede estar consumiendo 5 veces lo que consume, consumiendo y produciendo basura, 5 veces lo que consume un colombiano, o 3 o 4 veces lo que consume sí, un sí, sí. sueco o un noruego, que es que se consideran, digamos, más avanzados en términos de impacto ambiental. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Y cada vez todos los españoles y los colombianos y los gringos queremos un mejor nivel de vida. Entonces, Correcto. una reflexión muy importante hacia el futuro es empezar a pensar cuál es nuestra responsabilidad. No, no en el momento, digamos, de prender la luz, ay, apague la luz de la casa, no, nuestra responsabilidad con Sí, nuestras aspiraciones energéticas. Si todos los españoles compran un iPhone 12 mañana, están convirtiéndose en gringos y están produciendo un impacto mucho correcto. mayor. O sea, la población de España podría mantenerse constante, el mismo número de personas, Sí, pero si sus aspiraciones continúan al ritmo que van, podrían tener un impacto comparable en una población 5 veces mayor. Entonces, pensemos muy bien nuestras aspiraciones. Tal vez uno no necesita tanto, tal vez no necesitamos ser gringos, tal vez no necesitamos ser chinos para vivir bien, tal vez podemos vivir como, perdón que mencione pues siempre la comparación con como un sueco, o tal vez podemos vivir como no sé, como un, no, no es que yo creo que pocos, o como como suecos, ¿no? incluso personas de los países en desarrollo, Ya, ¿cierto? Podemos vivir como esas personas, porque las personas viven, son felices, tienen sus cosas. totalmente. Dejemos de exigirle tanto al planeta porque no va a haber energía. Personas virtuales. Recuerda, cada Francisco español puede ser 5 personas virtuales en realidad en términos de consumo energético y desecho de basura. Totalmente, totalmente de acuerdo. La verdad es que yo creo que lo que necesitamos, más que tanto tokamak y tanta historia, lo que necesitamos también un poco de conciencia, que parece ser que tampoco quieren que que la tengamos mucho desde ciertos sitios. Porque además Internet está haciendo totalmente todo lo contrario. Nos está llevando a información mezclada, ya no sabemos qué es verdad, qué no, que es totalmente una locura, que es un tema también aparte. Y entonces el llegar a conseguir una fusión estable sería comparable, o incluso lo que hemos conseguido ya, sería comparable a cuando el ser humano pisó la luna, cada uno evidentemente, en su campo. Pero es que, claro, también tendemos a, y nos pasa, y también nos pasa, voy a hacer otra pequeña comparación, que también nos pasa con el tema de lo que es la animales en peligro de extinción, ¿no? El animal más bonito es el que protegemos y sin embargo el animal que es menos llamativo, pues si se extingue como que no pasa nada. Y a nivel naturaleza es igual. Y aquí a lo mejor también muchas veces con la ciencia pasa lo mismo. Todo lo que ocurre en el espacio, todo lo que hacemos fuera del, que tiene evidentemente una importancia increíble, pero también tiene como mucho más, digamos, bombo, mucho más publicidad, mucho más que otras grandes cosas que conseguimos también en parte de la ciencia aquí también en la Tierra, lo que es para nuestro planeta. Entonces, por eso he querido también hacer esta pequeña comparativa. No sé si es correcta, pero sí, también es un... Me gusta, o sea, es un hito significativo. Aquí hay que hablar de 2 hitos. Hay 2 hitos en la fisión nuclear, en la fusión. Lograr la estabilidad del plasma, como lo mencionamos ahorita, que no se les escape la energía y que pueda permanecer prendido por suficiente tiempo. Ese es el hito que estamos consiguiendo ahora. Y es el que tú dices, es como si Sí, hubiéramos llegado a la luna. Que llegamos, nos quedamos exacto. un día y nos Y devolvimos, ahora, pero bueno, pues y ahora estamos otra llegamos, vez ¿cierto? como que parece que ahí vamos. Es, exacto. El segundo hito
que no se ha conseguido todavía y que es el propósito del ITER, es lo que llaman aumentar el que se conoce como, estoy buscando aquí en mis noticas, tenía el nombre correcto del término, aumentar el factor, digamos, de eficiencia de la fusión nuclear. Y el factor de eficiencia es que se produzca más energía con la fusión nuclear que la que se necesita para prender el reactor, ¿cierto? Ese hito no se ha conseguido todavía. Algunos dicen que sí se ha conseguido en algunos experimentos, pero no se ha conseguido. Entonces, ¿a qué nos referimos? A que, por ejemplo, para tú prender el tokamak de China, metiste 500 megavatios Sí, de energía y el tokamak te produjo 50 ya, megavatios. O sea, te costó mucho más esfuerzo poner a funcionar la máquina que lo que te entregó correcto. la máquina. Entonces, el ITER en 2025 es el reactor nuclear que por primera vez va a llegar a ese hito. Y llegar a ese hito va a ser el equivalente, utilizando tu analogía, a poner Ya, colonias en la Luna. Porque cuando tú ya tienes un factor de eficiencia más grande que uno, que es la cifra, entonces produces más energía que la que necesitas para consumir. Y ese exceso de energía es el que se convierte, el que va a la red eléctrica y el que alimenta las neveras y los vehículos eléctricos. correcto. Ese hito no lo hemos conseguido y lo vamos a conseguir. Yo podría comparar mejor ese segundo hito con el surgimiento de la agricultura en la historia de la Sí, humanidad. ¿Qué fue la agricultura? La agricultura fue el momento en el cual pudimos tener excedentes alimenticios. Antes nos comíamos lo que cogíamos en el bosque, cuando éramos sí, recolectores. Lo que comíamos no lo comíamos. Cuando surgió la agricultura, pudimos crear y para comerciar con ellos y tuvimos que crear ciudades y política para administrar el exceso. ya. Entonces, ese va a ser como el salto, por lo menos con la fusión nuclear. También lo podríamos, otra comparación que podemos hacer es una comparación con la revolución industrial, Sí, el sí, sí. momento en el cual toda la vida hemos quemado cosas, toda Claro, la vida hemos quemado combustibles de carbono, pero durante la revolución industrial logramos convertir esa quema sí, en trabajo útil, sí. y eso es lo que vamos a lograr cuando logremos llegar a un factor de eficiencia nuclear mayor que uno en la fusión nuclear. Increíble, la verdad que las dos comparativas que has puesto con la agricultura, la forma y luego con la manera de conseguir, de quemar fósiles y demás. O sea, lo que estás hablando es de que va a ser una auténtica revolución eh, en todos los sentidos, a nivel económico, a nivel ambiental, o sea, va a ser como un salto, digamos, evolutivo en nuestra forma de vivir, sin ningún tipo de duda. Sí, aunque yo sería un poco más cauto diciendo que va a ser un salto invisible Sí, porque lamentablemente es tan compleja la sociedad humana que no nos vamos a dar sí, cuenta de cuando ya, ocurra. Pero si somos conscientes, espero que lo celebremos. sí, Tanto como celebramos cosas imaginarias como, no sé, el inicio de la presidencia de Joe Biden, que es una cosa imaginaria que no afecta en principio de ya, forma directa, pero lo celebramos y lo vemos y sí, vemos sí, la sí. transmisión en directo. El día que el primer tokamak operativo, comercial, se prenda, deberíamos todos estar Sintonizando. sintonizando la televisión y pendientes porque va a ser un salto sencillo, pero muy significativo, como tú lo dices, por lo que se Sí, vendría sí, hacia el sí. futuro. Pues ojalá, ojalá sea así y consigamos de nuevo esa conexión que teníamos, ¿no? Esa ilusión que teníamos como cuando el hombre pisó la luna, ya que hemos estado hablando del tema, todo el mundo estaba pendiente de ese momento que estaba retransmitiendo la NASA, ¿no? Y estaba todo el mundo, ya fue increíble. Y ojalá volvamos a tener esa ilusión con ese tipo de cosas. Y Ojalá. yo siempre, bueno, voy a tener la costumbre, porque, como he dicho antes, esta es la segunda entrevista que hago, pero voy a tener la costumbre de siempre, cuando termino ya una entrevista, eh, de que el invitado cuente un poco desde una perspectiva muy personal cómo ve el futuro en lo que es a corto,
mediano y largo plazo. En este tema estamos hablando de la energía y has dado bastantes muestras hablando bastante sobre el futuro, sobre ello, pero me gustaría que te expresaras de una manera como tú quieras, totalmente libre, y dieras totalmente tu pensamiento sobre esto. Sí, bueno, creo que era Niels Bohr que decía que lo más difícil de predecir el futuro es predecir el futuro. Sí, O sea, no tiene nada de fácil hacer ninguna predicción, pero tú hablas, ¿cuáles son mis expectativas? A corto plazo, mis expectativas son negativas. Yo veo que estamos en una situación muy delicada y estoy viendo que vamos a seguir consumiendo energía a un ritmo cada vez mayor, nuestras expectativas siguen siendo muy altas, vamos a seguir exigiéndoles a los gobiernos y al mundo que nos den esa energía sí, y ellos de forma desesperada nos la van a entregar bueno, sin importar, no, sí les va a importar, pero también les va a importar más que la gente lo sí, está pidiendo. Es decir, ningún gobierno va a producir apagones de forma indiscriminada diciendo no puedo, no puedo, si no queremos emitir CO2, no correcto, puedo darles energía por correcto. hoy. Entonces, a corto plazo lo veo muy, muy oscuro y creo que va a haber un periodo de transición muy difícil porque vamos a llegar a situaciones pues como Sí, de fondo, de tocar fondo. A mediano plazo se me aclara la cosa, se me va aclarando la cosa y se me va aclarando porque estoy convencido, como creo que alguna vez lo dijo Winston Churchill, que las crisis son buenas para que se produzcan cambios verdaderamente sí, grandes. Y creo que esta es una crisis y de esa crisis vamos a salir fortalecidos. Yo soy científico y obviamente conozco relativamente bien la teoría de la evolución y sé qué sistemas presentan este potencial de la sí, evolución y creo que la sociedad humana es un organismo de alguna manera que tiene la complejidad suficiente para obedecer las reglas de la evolución. Y las reglas de la evolución son muy, muy, muy sencillas. Las reglas de la evolución, básicamente, en términos llanos, dicen que las mejores soluciones son las soluciones que van a estar presentes en el futuro mediano o en el futuro a largo plazo. Y eso es lo que yo estoy viendo. Lo que yo estoy viendo es a mediano plazo vamos a salir de esta crisis y vamos a salir con unas fuentes de energía, nuevas, como las fuentes nucleares, por ejemplo, mejores reactores nucleares, etcétera. Y eso es lo que yo veo a mediano plazo. A largo plazo ya se me va oscureciendo el panorama porque veo un problema. Y ahí les transmito esto sin querer pues, mostrarles nada. Y el problema es que ya hemos hecho tanto daño, ya hemos hecho daño entre comillas porque la Tierra pues no entiende de daños, la Tierra entiende simplemente de balances de materia. Hemos metido tanto CO2 en la atmósfera que no creo que esto se vaya a resolver en el 2100 ni en el 2200. Ya lo dicen los científicos, la absorción del CO2 va a tomar posiblemente sí, miles de años. Entonces, a largo plazo, lo único que tengo es simplemente algo de optimismo de que la misma cosa que nos ha hecho salir de la crisis energética a mediano plazo nos haga salir de la crisis de gases de invernadero a largo plazo. Yo me imagino un planeta reversido, porque es la única y sin impacto el sí, CO2. Me imagino ciudades, me imagino Madrid verde, una aterrizando sí. en Barajas, y en vez de ver ese desierto que se ve ahora, uno ver a una Madrid verde que es un absorbente de CO2 poderoso. Eso me imagino yo con las ciudades en el 2100, pero Sí, es un sueño casi sí, de ficción. Esas son pero mis un sueño perspectivas. bonito. Yo creo que, aunque ya te digo, es verdad que hablando de eso, de que el futuro todo es muy inestable y todo, pero creo que has dicho cosas bastante, ya no digamos lógicas, sino sobre todo a corto y medio plazo, yo creo que estoy contigo al 100% y en el futuro comparto el sueño. O sea, es un sueño que ojalá sea así, ¿no? Y podamos, esas zonas que tenemos olvidadas, que están ahí en la ciudad, que parece que, pues, oye, ¿por qué no se puede poner ahí ese poquito de verde y que evidentemente va a absorber bastante? Eso extrapolado en todos lados, pues sería una barbaridad. Pues así es. Pues Jorge, ha sido un placer tenerte. Ojalá, como te he comentado, estás invitadísimo siempre. Ojalá volvamos a tener otro rato de charla. Yo estoy, vamos, totalmente siempre
siempre deseando de que sea así, porque ha sido muy ilustrante todo. Te explicas, pues genial, y haces las cosas muy sencillas, la verdad. De nuevo, darte las gracias por tu tiempo, que yo sé que no ha sido fácil que estés conmigo aquí, y nada más. Hombre, Francisco, muchas gracias por darme este micrófono, sobre todo para que de pronto me escuchen amigos en España y en otros lugares. A veces digamos, yo estoy en una provincia y esa provincia es muy ella con ella misma, entonces bacano tener este micrófono un poco más amplio. Y claro, bienvenidas toda la invitación. A mí me encanta conversar y bueno, con buenos contertulios como tú. Muchísimas gracias. Vamos, para mí es que me digas eso ya hoy, ya tengo el día totalmente arriba. Así que, lo dicho, que muchísimas gracias, nos vemos pronto y ya sabes, cuando Listo. quieras, aquí estoy para hablar un rato. Muchísimas gracias, Jorge, por todo. Bueno, a todos Un saludo saludos. desde España enorme. Hasta luego. Bueno, ¿qué tal? Espero que hayáis disfrutado la mitad de lo que disfruté yo haciendo una entrevista. Es un poco para atrás. Muy cerca. Y bueno, de disfrutar por el tema de que es el cuadro de Jorge, al igual que me pasó en la anterior entrevista con Wellington, disculpar que se descuadre de esa manera. Las pruebas que yo hago aquí antes de la videollamada no ocurren. La única conclusión que tengo ya es que es un problema de internet. Es una videollamada que hacemos por Skype y creo que cuando internet no entra lo suficientemente potente, la videollamada se queda como cogida y la configuración de que hay con el programa que hago la grabación de la videollamada se desconfigura y por eso, porque es la única explicación que me queda, porque además a mi cuadro no le pasa. Así que bueno, disculpad a vosotros que lo veis y evidentemente tanto a Jorge como a Wellington, y prometo que para la próxima está arreglado porque ya estoy hablando con una compañía de internet que me proporciona internet para solucionarlo de alguna manera. Dicho esto, la entrevista ha sido muy interesante, como prometí al principio. Creo que os ha gustado. Dejad comentarios, por favor, si de tal. Nunca lo digo y me dicen que es muy importante que lo comente. Dale like, por favor, dale a me gusta si os gusta. Evidentemente, darle a me gusta, suscribiros al canal y si queréis que os llegue la notificación cada vez que subo un vídeo o algo, le daré a la campanita y cada vez que yo suba un vídeo y demás, pues llegará una notificación de que lo subo. Así que nada, eso, os animo a que si os ha gustado eso, suscribáis y demás. Si queréis compartir el vídeo, yo por mí encantado de que lo hagáis porque llega más gente, ya no por mí, sino por los invitados en este caso, que se merecen que sus palabras y lo que dicen, que son cosas muy importantes en verdad, que no se escucha tanto y que lleguen al máximo gente posible. Así que nada, yo ya con esto me despido. Nos vemos la próxima semana, nos vemos el jueves que viene y como siempre desearos una semana estupenda, cuidaros mucho, que está la cosa otra vez un poco delicada con el tema del COVID y nada más, cuidaros mucho, disfrutad todo lo que podáis y nos vemos en 7 días. Un abrazo a todos, amigos.